Voy a ser breve, procuraré ser breve, me voy a esforzar a ser breve, amén. Pero antes de darle el mensaje o el título del mensaje, todos estos días hemos estado hablando de herramientas que nos ayudan en nuestra vida cristiana, amén. Son herramientas que se nos han concedido para vivir una vida victoriosa, amén. Y el día de hoy le quiero hablar también de algo muy importante, porque el día que el Señor me llame a su presencia, yo no quiero haberme ido sin haberle dejado todos los recursos necesarios, amén. O si el Señor nos manda de misioneros a Alaska, ¿verdad? No me gustaría irme sin haberle dado los recursos necesarios para su vida. Amén. Es probable que dentro de unos días acepte yo una invitación al norte del país. Es probable que me acompañe mi esposa y tendré que echar mano de alguien de ustedes para que predique los domingos. Amén. Para que haya servicio los domingos, miércoles, los viernes. Así que váyase preparando. Amén. Váyase preparando porque Dios nos va a llevar a donde Él quiera, amén. Así que bueno, y yo quiero, y si el Señor nos dice, no, pues aquí quédense trabajando 1 año, 2 años, aquí le dejamos todo, mire, ya le dejamos todo, instrumentos, sillas, equipo de audio, y si allá el Señor nos manda a empezar de cero, vamos a empezar de cero, amén. Y si el Señor nos dice, tráete a alguien de allá de colaborador o colaboradora, pues ya le echo un gritito y nos va a ayudar. Si es que ese fuera el plan de Dios, amén. Pero si no, solamente iremos a la encomienda y volveremos para seguir compartiendo la palabra del Señor, amén. Por eso es que yo quiero dejarle bien preparado a usted. Y el anhelo de mi corazón es que sigamos el consejo del apóstol Santiago. ¿Cuál cree usted que sea el consejo más importante del apóstol Santiago en la Biblia? La carta del apóstol Santiago. ¿Alguien ha leído la carta del apóstol Santiago? ¿Alguien la ha leído? Sí. Para mí, entre muchas cosas, el consejo más sobresaliente del apóstol Santiago en su carta es que no solamente seamos ¿qué? Sino, y es ahí donde radica el éxito de nuestra vida cristiana. Ustedes y yo podemos escuchar más de 500,000 sermones, pero si solamente los escuchamos y no los aplicamos a nuestra vida, no vamos a ver resultados. ¿Me explico? Mucha gente dice, pero es que yo no veo resultados en mi vida. ¿Será que el lugar donde estoy no hay una buena instrucción de la palabra? ¿No están instruyéndonos en la palabra? La pregunta es, ¿cuánto de lo que tú estás escuchando lo aplicas a tu vida? Esa debe ser una pregunta importante. ¿Cuánto de lo que yo escucho lo aplico a mi vida? Hace unos días tenía la bendición de platicar con un varón y me platicaba de un familiar. Dice, mire, mi familiar, dice, él se decía cristiano, pero de cristiano no tenía nada. Dice, yo no sé si realmente alguna vez se entregó a Cristo, se convirtió, pero aunque iba a la iglesia todas las semanas, cada 8 días, sus acciones, dice, eran contrarias a una persona cristiana. Le digo, pues no es ni el primero ni el último. Lamentablemente, hay mucha gente, yo le decía, hay mucha gente que simpatiza con el evangelio. No he entrado al mensaje, pero hay personas que simpatizan con el evangelio. Hay cosas que le agradan del evangelio. Pero otra cosa es vivir para Cristo. En el libro de los Hechos habla de 3 personas, habla de judíos, de prosélitos y de hombres piadosos. Un hombre piadoso era un hombre bueno y un hombre prosélito era un hombre que le gustaban algunas cosas del judaísmo sin meterse de lleno al judaísmo.
practicaba algunas cosas. Entonces yo le decía a este varón, hay mucha gente que le gustan ciertas cosas del cristianismo, pero no se mete a vivir para Dios. Amén. Entonces, volviendo al punto, porque yo le quiero entregar a usted todo lo que sea necesario para que tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero aunque yo le diga mucho, si no hay una disposición de obedecer la palabra del Señor, no que me obedezcan a mí, sino al mensaje de la palabra. Si no hay una disposición de obediencia, créame que usted va a pasar años en una iglesia y jamás verá un resultado en su vida. ¿Me explico? Usted puede estar delante del mejor exponente de la palabra, pero si no hay una disposición de corazón, no habrá un resultado en la vida. Judas Iscariote convivió con el mejor exponente de la palabra. ¿Quién era el mejor exponente? Jesús. Y aunque Judas estuvo delante de Jesús, nunca tuvo un corazón correcto. ¿Me explico? Entonces lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto. Amén. Ahora sí, hoy quiero hablarle, el mensaje de hoy se llama el poder de la alabanza en la vida cristiana. ¿Cómo se llama el mensaje? El poder de la alabanza en la vida cristiana. Yo quiero hablarle precisamente de lo que significa alabar a Dios en nuestra vida. Amén. Por favor, busque el Salmo capítulo 22. Versículo 3. Y ayude al hermano o a la hermana que está al lado suyo. Salmo 22, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo en voz alta. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas, ¿dónde? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita el Señor? Habitar significa permanecer, significa morar, significa establecerse. ¿Dónde se establece? En las alabanzas de Israel. Ahora, entonces significa que cuando el pueblo de Dios, la iglesia, alaba, el Señor está ahí, permanece, mora o se establece en la alabanza de su pueblo. Aleluya. Salmo 146, versículo 1 al 4. Salmo 146. ¿Ya lo tiene? Dice, léalo conmigo en voz alta. Alaba, oh alma mía. Dice, fíjese, alaba. David le está hablando a su alma. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré ¿qué? Mientras viva. Versículo 3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. David está diciendo, yo voy a alabar a Dios porque de él viene mi salvación. Confiar en cualquier otra cosa sería una equivocación. Amén. Entonces yo le quiero hablar de el poder de la alabanza. La alabanza significa manifestar las grandezas del Señor, las cosas extraordinarias que ha hecho el Señor. Eso es alabar. Amén. Si usted lee los salmos son expresiones de las cosas gloriosas que el Señor hace, pero muchas de estas alabanzas iban acompañadas de instrumentos musicales. Si usted lee algún salmo, por ejemplo, dice en ciertas notas, siginot o algo así, eran notas musicales, como los tonos
¿Alguien conoce aquí los tonos, los nombres de las notas musicales? ¿Cuáles son? Do, re, mi, fa, sol. Amén. Wow. Tenemos bastantes músicos aquí. Gloria al Señor. Entonces, cuando alguien dice, hermano, ese canto yo lo canto en tono de re, es porque le está diciendo que su altura de voz tiene que ir a ese tono. Entonces, habían salmos que iban en ciertos tonos musicales. Entonces, cuando David expresaba la grandeza del Señor, muchas veces acompañaba estas expresiones con instrumentos musicales. ¿Como cuáles? El arpa, los panderos, el salterio, las flautas, el tamboril. Lo acompañaban. No solamente estaban declarando qué bueno es Dios, sino que trataban de utilizar instrumentos y cantarlo en muchas ocasiones. Y en eso el día de hoy nosotros sabemos que es alabar. Nosotros decimos vamos a cantar cantos de. Cuando usted le dice vamos a cantar cantos de alabanza, ¿qué viene a su mente? Saltos, panderos, gozo, ¿verdad? Como grande y fuerte es nuestro. Ahí estamos declarando una verdad, ¿sí o no? Sí, pero lo estamos haciendo también con instrumentos. Amén. Entonces vemos que la alabanza es declarar la grandeza del Señor, pero muchas veces va acompañado de música. Ahora, ¿en qué me ayuda esto en mi vida? Porque hay poder en la alabanza. Amén. Cuando tú alabas a Dios, algo extraordinario ocurre. ¿Por qué crees que muchas veces el enemigo trata de impedir que tú alabes y glorifiques a Dios? Porque ahí hay poder, ahí fluye su presencia, ahí Él se manifiesta. ¿Me explico? Porque dice que Él habita en la alabanza de Israel. O sea que cuando ustedes y yo nos ponemos a alabar a Dios, su presencia viene a habitar, a posar. ¿Y qué ocurre cuando llega su presencia? Cosas grandes suceden. ¿Como cuáles? Milagros, ¿qué más? Liberaciones, sanidades, restauración. Fluye la palabra. ¿Me explico? Convicción de pecados. Entonces hay un poder en la alabanza. Amén. El poder de la alabanza es un arma que Dios pone en manos del cristiano, con la que humilla a Satanás. Una de las armas con las cuales tú puedes humillar a Satanás es con la alabanza. Con la alabanza. ¿Por qué? Porque puede que el enemigo te esté atacando con la enfermedad, con los problemas emocionales, personales, financieros, matrimoniales. Y llegas. Y el diablo no soporta que un cristiano en medio de tanta adversidad tenga la capacidad de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano alaba a Dios, a pesar de cómo esté viviendo, a pesar de lo que esté pasando en su vida, a pesar de las circunstancias, cuando un cristiano alaba a Dios, eso hace que el diablo se sienta avergonzado y humillado. ¿Por qué? Porque quiere ver al cristiano todo decaído, quiere verlo así todo desanimado. Pero cuando el cristiano alaba a Dios, eso no lo soporta el diablo. Amén. Y yo quiero que tú sepas que hay poder en la alabanza. Que tú puedes alabar a Dios en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia. Pon música que te impulse a recordar que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso. Amén. La alabanza es el antídoto para el enemigo. Lo que puede contrarrestar los ataques del enemigo en tu vida es la alabanza. Primera de Samuel capítulo 16. Gloria al Señor, aleluya.
Sé que los días han sido pesados, pero haga lo posible porque esta enseñanza le va a traer mucha bendición a su vida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Y le atormentaba ¿qué? Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen alguno que eche fuera demonios, que sepa de la Biblia, que sea un profeta, que sea un evangelista, que sepa qué. Fíjese que uno que sepa tocar el arpa. ¿Para qué? Para que cuando el espíritu malo esté sobre ti, él toque con su mano y tú tengas alivio. No buscó a alguien que lo exorcizara, no buscó un profeta, buscó una persona que supiera tocar el arpa, es decir, que supiera alabar a Dios. Lea el siguiente versículo, 17. Búsquenme pues ahora alguno que toque, no que hay toque, no, mire, nosotros debemos de saber hacer las cosas con excelencia para Dios. Porque Saúl mandó a llamar a uno que tocara el arpa y que la tocara, no uno que más o menos. A veces nosotros venimos y, hermano, voy a cantar, si sale bien es para Dios y si sale mal es para ustedes. No, hermano, ustedes y yo tenemos que hacer las cosas bien, con excelencia. Amén. Porque dice que toque bien, ¿sí? Y traédmelo. Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de quién, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Como nos describe el Señor a los varones aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo, ¿qué hacía David? ¿Qué era lo que el espíritu malo hacía que se fuera? Cuando David tocaba, cuando él estaba alabando a Dios. Ahora, cuando tú te sientas oprimido, alaba a Dios. Pon música en tu celular, en tu bocina. Cuando sientas esa opresión, cuando sientas ese estrés, cuando sientas esa ansiedad, pon música y alaba a Dios. ¿Me explico? Porque nótese que cuando David tocaba, el espíritu se iba. ¿Sí? Muchas veces, ¿verdad?, hemos sentido así como una opresión a lo mejor. ¿Y a quién le hablo? Y que le mandé mensaje al pastor y ni siquiera le llega. ¿Y qué hago? Alaba a Dios. Pon música y ponle volumen a la bocina y empieza a alabar a Dios. Y eso hará que los espíritus inmundos huyan. Muchas veces, mis amados hermanos, cuando hay manifestaciones de demonios, escuche, en muchas ocasiones ni siquiera se tiene que reprender al demonio. En muchas ocasiones los demonios se han ido cuando el pueblo alaba a Dios. Mire, cuando el pueblo alaba al Señor, los demonios huyen. Ahora, cuando una iglesia, escuche, cuando una iglesia está alabando continuamente al Señor, los demonios, pero cuando una iglesia está pasiva, ahí no hay nada que provoque que esos espíritus se vayan. En una ocasión nos tocó que llegó una persona
a la iglesia hace un par de años atrás y estaba bien poseída. Se tiraba al piso, hacía como culebra. Ya le habíamos echado aceite, ya lo habíamos reprendido, ya habíamos atado, y el demonio no se iba. Ya estábamos gritando: ¡demonio, fuera! Ya ni voz teníamos. Ya le habíamos declarado toda la Biblia y nada. Mientras otro grupo estaba orando, y de pronto el Espíritu de Dios habla y dice: pónganse a cantar. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a poner a cantar si está bien endemoniado? Hay que sacarlo, ¿cómo cantar? Y nos dijo la persona, dice: la indicación de Dios es clara, pónganse a cantar, a alabar su nombre. Y empezamos, seguimos, ya habíamos hecho de todo, dijimos: pues bueno, vamos a hacer esto. Y empezamos a cantar, a alabar a Dios con nuestras manos. Alabaré, alabaré. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y empezamos, hermano. No pasaron ni 10 minutos cuando esa persona pegó un grito y el demonio. Porque la alabanza tiene poder. Entonces, cuando tú estés en tu casa, a lo mejor sientas esa opresión, esa ansiedad o eso que te está rodeando, pon música de alabanza y empieza a alabar a Dios y empieza a exaltar a Dios, y vas a ver cómo eso que te estaba queriendo oprimir se va a ir. Amén. Pon alabanza en tu trabajo. Si tú quieres cambiar la atmósfera de tu trabajo, pon alabanza. Tú estás rodeado de gente que a veces no sabe lo que está haciendo, pero sobre ti hay una cobertura. Pon alabanza. Amén. Ay, es que me da pena, pastor. Pero es que la alabanza tiene poder, tiene una cobertura. ¿Me explico? Y cuando estás escuchando, esa alabanza te hace recordar que tú no estás solo. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Lea conmigo el versículo 12, por favor. Dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este es el rey Josafat hablando, porque vino el ejército de Siria contra él. Versículo 13: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino ¿quién? Y mire lo que dijo Dios. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y lo hallaré junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 20. Andaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salieron, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed que, y estaréis seguros, porque era el profeta que dio la palabra. Versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que ¿qué? Vestidos mientras salía la gente armada, y que dijesen, ok, y mire, cuando ellos estaban saliendo de la ciudad, había gente a un lado que estaban vestidos y estaban cantando: glorificad a Jehová, porque para siempre es porque su misericordia es de hecho hay un canto antiguo que dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia, y viene sacado acá,
Pero cuando ellos salían, versículo 22, y cuando comenzaron, ¿qué? ¿Qué pasó? Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando cantaron. Mire, Judá no tuvo que sacar la espada. Solamente tuvieron que seguir la indicación que habían recibido del profeta. ¿Me explico? Y ellos empezaron a cantar, y cuando cantaron dice que Jehová puso emboscada. En otras palabras, mi amado hermano, a veces tú no tendrás que hacer otra cosa más que alabar a Dios y Él te dará la victoria. ¿Me explico? Por eso es bien importante que tú conozcas los recursos que tienes a tu alcance para vivir una vida victoriosa. A veces lo único que vas a tener que hacer es alabar a Dios, ¿sí? Y Él te dará la victoria sin que hagas ninguna otra cosa. Ponte a exaltar, ponte a bendecir el nombre de Dios. Y Él va a traer confusión a tus enemigos. Aquellos que te desean que te vayan mal. Aquellos que desean que tu matrimonio fracase. Aquellos que desean que tu negocio fracase. Cuando tú te centres en Dios y empiezas a alabarlo y a glorificarlo, Él va a traer confusión a tus enemigos. No tendrás que encararlo, solamente alabar a Dios. Y Él traerá confusión a tus enemigos. ¿Me explico? Esto tienes que conocerlo. A veces estarás solo, aparentemente sin ninguna otra persona a tu alrededor, pero al conocer las armas que tienes en tus manos, eso te va a permitir tener una vida victoriosa. ¿Me explico? Entonces, alaba a Dios. Cuando estés atravesando una batalla, alaba a Dios. Pon música, enciérrate en tu cuarto. A veces quizás no tengas, tú vas a orar, pero a lo mejor a veces no tengas que decir ni una palabra, solo poner música y empezar a exaltar a Dios. Y mientras tú lo haces, el reino de los cielos empieza a moverse. Lo sobrenatural de Dios empezará a moverse. Y tú mientras alabas, Dios hará que los demonios huyan. Mientras tú alabas, la enfermedad se va a remover. Amén. No tendrás que hacer alguna otra cosa en ocasiones más que alabar a Dios. ¿Sí? Porque en la alabanza hay poder. ¿Me explico? Entonces es importante. Tienes la palabra, tienes la oración, tienes el ayuno, tienes la alabanza. Dios te ha dado armas para que tú puedas vivir una vida victoriosa. O si cerca de tu negocio están quemando esas cosas que no sé cómo se llaman, copal y esas cosas que huelen horrible, que porque están limpiando de las malas vibras, ¿ah? Y tú, ay, ponte a alabar a Dios, porque el ángel de Jehová está ahí contigo. Amén. ¿Sí? Aunque se levanten contra ti, tú solamente alaba a Dios. Dice que contra el pueblo de Judá vino una gran multitud y ellos confesaron: en nosotros no hay fuerza. Por eso volvemos nuestros ojos a ti. Y Él les habló y les dijo: ¿saben qué? No se preocupen, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Solo alaben. Alabar es declarar la grandeza de Dios. Alábalo y exáltalo. Por eso es que muchas veces el diablo no va a querer que tú alabes a Dios. Es que no tengo ganas, pastor. Me siento cansado. Porque es una estrategia diabólica. Porque el diablo sabe que si tú alabas a Dios, tú vas a fortalecerte en el Señor y los demonios van a huir. ¿Me explico? Por eso es bien importante saber las armas que tenemos a nuestro alcance. Amén. 2. Yo sé que alabar a Dios no será siempre fácil.
Esa es una realidad. A veces cuando todo va bien, alabamos, cantamos, aplaudimos, danzamos, giramos, nos echamos una machingüepa y un salto mortal. Estamos llenos de gozo, nos cayó el aguinaldo, nos dieron un aumento de sueldo, Coppel nos aumentó el crédito, nos hablaron de la agencia que podemos sacar, y todo marcha y estamos bien. Pero cuando todo está lloviendo, bueno, ahorita no podemos hablar de lluvia porque ni está lloviendo, pero imagínate con el calor, sin clima, se va la luz, te cortan el agua y todavía vienes a la iglesia y tienes el pastor al lado. ¿Cómo alabar? Sé que no será siempre fácil, y esa es una realidad. Pero cuando hay adversidades y dificultades, cuando alabamos a Dios aún a pesar de las circunstancias, fíjese, algo poderoso ocurre. Los cielos se mueven y lo sobrenatural de Dios se manifiesta. Escuche, cuando a pesar de las circunstancias en las que estamos, nos atrevemos a alabar a Dios, algo va a ocurrir. Porque la alabanza que tú estás haciendo no es emocional, no es superficial, es una alabanza genuina. Es una alabanza que sale de tu espíritu y no de tu carne. ¿Me explico? Porque la carne muchas veces no quiere alabar a Dios. ¿Me explico? A veces no estamos del mejor ánimo, no nos fue bien, o estamos en la casa y no tenemos ganas de nada. Pero cuando tú dices, no, yo tengo que alabar a Dios, cuando tu espíritu toma control sobre tu carne y empiezas a alabar a Dios, algo sobrenatural ocurre. Hechos capítulo 16. Aleluya. Dios es maravilloso, amén. Hechos 16, ¿ya está ahí? Lea conmigo el versículo 23. Son dos hombres. Son Pablo y Silas. Dice, después de haberles azotado, ¿qué? Los echaron, ¿dónde? Mandando al carcelero el cual recibió este mandato, los metió, ¿dónde? Dice que después de haberlos azotado mucho, ¿cómo será que los habrán azotado? Golpeado. Les han de haber dicho cosas. ¿Por qué estaban Pablo y Silas ahí encarcelados? Sí, porque habían estado hablando de Cristo, habían sacado un espíritu. Entonces dice que los encarcelaron. Y dice pues, que después de haberlos azotado mucho, no sabemos cuánto tiempo, pero la Biblia dice mucho, los echaron al calabozo de más, o sea, al más profundo, donde no entraba ni el sol, nada, al más frío, al más sucio, porque en los calabozos ahí se quedaban. En los calabozos habían ratas. Ahí tenían que hacer del baño. Había humedad, no llegaba el sol, estaba frío. Era un pedazo pequeño. Y después de haberlos azotado mucho, los llevaron ahí. Y dice, y que les aseguraron los pies, ¿dónde? Versículo 24. En el cepo. ¿Qué es el cepo? Cepa. El cepo era un poste. ¿A quién ocupo? ¿A quién será que agarro para ejemplificar? No, porque traes vestido. Ven. Siéntate. Siéntate. Tú siéntate. Y el cepo, imaginémonos que es un poste. Y les agarraron los pies. Préstame este pie.
y ponlo para allá. Y los pusieron así, y ahora tu manita aquí y la otra manita acá. Así. Después de haberlos azotado mucho, en la espalda, pecho, en las piernas, en los brazos, las heridas abiertas, porque no podían ellos acostarse en un lugar frío, con ratas caminando, donde no llegaba la luz del sol, no llegaba la luz de la luna, no habían comido, desangrándose, quizás los ojos morateados, los brazos. Así estaban Pablo y Silas, uno de este lado y el otro del otro lado, después de que habían sido azotados mucho. Ok, ya, arriba. Gracias, mi reina. Denle un aplauso a mi reina por participar. Entonces, después de todo ese sufrimiento, el versículo 25 dice: pero orando, wow, después de todo eso, aún podían orar y podían cantar tan fuerte que los presos, porque recuerde que fueron puestos en lo más profundo y habían presos más adelante, después de todo eso, aún tenían la fuerza, la determinación de orar y cantar. Ahora pregunto, ¿su situación era fácil? No. Y yo sé que a veces alabar a Dios no será fácil, pero creo que no estamos en la condición de Pablo y Silas. Pero en medio de todo eso, ellos todavía tenían la fuerza en su espíritu para orar y para cantar himnos. Y los presos imagínate, los presos, y bueno, ¿y estos de qué están hechos? Y estos realmente sí están locos, porque les dieron con todo y aún así están orando y aún así están cantando. Y cantaban himnos. ¿Cómo qué himno se acuerda usted? Imaginémonos un himno más reciente. ¿Cuál? El del fondo. El de aleluya. Levanto mis manos. O la de mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Y yo sé que a veces no es fácil. A veces se está yendo mal. A veces todo te está saliendo mal. Pero cuando, aún a pesar de esas circunstancias, te dispones a alabar a Dios, Dios hará algo sobrenatural. Versículo que sigue, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles, ¿qué hacían? Y al instante, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el candelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo? Y enseguida
Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando ellos empezaron a alabar a Dios, un terremoto vino, la mano de Dios sacudió la cárcel, se le cayeron las cadenas, no por manos de hombre, sino por la mano de Dios. Se abrió la cárcel, y cuando aquel carcelero se iba a quitar la vida, Pablo dijo: no, aquí estamos. Y en esa misma noche se convirtió el carcelero, su familia, los llevaron a su casa, le lavaron las heridas y les pusieron cena. ¿Por qué ocurrió esto? Porque alabaron a Dios aún en medio de sus circunstancias. Cuando tú alabas a Dios en medio de tus circunstancias, Dios se va a mover de manera extraordinaria y va a romper esas cadenas, va a abrir esas cárceles. Aleluya. Por eso quiero que sepas que hay poder en la alabanza. ¿Sí? Sí, sé que no será fácil, pero aún a pesar de todo, tú alabas a Dios y cantas y aplaudes y danzas. Y la gente te podrá ver y decir: ay, el hermano está gozoso, la hermana está gozada. Creo que no tiene ningún problema. Y tú dirás por dentro: no sabe cómo me está yendo. Pero aún así, ni el problema, ni la enfermedad, ni la ausencia de dinero me van a privar de alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú haces eso, algo sobrenatural ocurrirá en tu vida. Por eso es que nosotros no alabamos con la carne, alabamos con el Espíritu. Porque muchas veces esta carne no quiere. Pero cuando alabas en el Espíritu, cuando sabes que hay poder en la alabanza, tú dices: no importa, yo voy a alabar hoy a Dios. Y nada ni nadie, si me saludaron o no en la iglesia, si me recibieron o no, si el pastor me dejó en visto, no, ni eso me va a privar de alabar a Dios. Y cuando tú pasas por encima de eso, lo sobrenatural de Dios se manifiesta. ¿Me explico? Por eso es que muchas veces el diablo trata de impedir que ustedes y yo alabemos a Dios. Ponga su bocina a todo volumen, así como hace el vecino luego, que hay que estar soportando esas cosas horribles. ¿Me explico? Y a veces mi esposa me dice: bájale. Le digo: ¿por qué? Si tengo que soportarlo a él, que me aguante un poco a mí. Es que somos cristianos y hay que hacer. Pues sí, pues ya lo soporté de las 11 de la noche a las 3, 4 de la mañana. Ahora yo lo voy a poner a las 8 de la mañana para que se pare. No, pero tome libertad y póngase en su sala remolineando. Quite los sillones, quite todo para que no choque ahí, no se vaya a dar un azotón. Pero alabe a Dios, glorifica a Dios con el género que a usted le guste. Si a usted le gusta la bachata, pues con bachata. Si a usted le gusta los himnos, con himnos. Amén. Si a usted le gusta el reggaetón, con reggaetón. Pero alabe a Dios. Y si a usted no le gusta la música, con su voz. Y solamente con su voz. Si la hermana Chimoltrufia no tenía vergüenza de cantar, ¿por qué nosotros vamos a tener vergüenza de cantar? ¿Me explico? Pero alabe a Dios. Cuando vaya en el camión, lleve sus audífonos y alabe a Dios. Cuando esté en el trabajo, alabe a Dios. Amén. Llénese, porque hay poder en la alabanza. Y por último, la Escritura nos da la instrucción para que alabemos a través de los cantos. Efesios capítulo 5, versículo 19. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Salmos significan expresiones de alabanza. ¿Con qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Esa es una instrucción. Mantengámonos cantando, alabando a Dios. Con salmos, ¿verdad? Con cánticos espirituales, con cantos, con himnos, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Ya estamos ahí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y cánticos espirituales. Y Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros cómo? Santiago 5, 13. ¿Haga qué? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces vemos ahí 3 textos bíblicos para que nosotros cantemos, alabemos y glorifiquemos a Dios. Porque hay poder en la alabanza, ¿sí? Y esto nos permite tener una vida victoriosa. Amén. Así que alaba a Dios, cántale al Señor, porque muchas victorias vendrán solamente alabando y exaltando al Señor. Muchas cosas que Dios hace en nuestra vida vienen muchas veces a través de un canto. Amén. ¿A alguien le ha pasado que a veces escucha un canto y Dios toca bien profundo su corazón y solo estás llorando y la presencia de Dios fluye? No fue una palabra, no fue una predicación, fue un canto. Un canto que te exhorta. Con eso termino, yo les comparto que cuando estuve en el instituto en Tijuana, yo tenía muchos prejuicios por quienes estaban ministrando allá adelante, ¿no? Y yo me ponía bien mulo, más de lo que soy ahora. Y una vez el Señor me habló a través de un canto acerca de lo que es la adoración y la alabanza. Y me decía, la adoración es un acto entre tú y yo. Nada tiene que ver con las personas, tiene que ver contigo. Y ahí Dios me quebró, me dejó sin argumentos, me dejó sin excusa, me dejó sin pretextos. No fue un mensaje o alguien que me ridiculizara o me avergonzara públicamente. Fue en ese secreto que Dios trató en esa área conmigo y me quebró y cambió mi mente. Muchas veces así es Dios. Dios a lo mejor a través de un canto te exhorte y te diga, hey, voltea y pon atención que lo que estás haciendo no está bien. Dios no necesita avergonzar a nadie. Necesitamos tener corazones dispuestos. Amén. Así que en la alabanza hay poder. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie esta mañana? Tomamos unos minutos para decirle, Señor, yo quiero aprovechar a alabar tu nombre, a exaltar en todo tiempo, en todo momento.